La teoría de la simulación pertenece a ese tipo de hipótesis que, sin necesidad de ser verificadas, modifican el orden de las preguntas, alterando la jerarquía de lo que consideramos evidente. Lo que hasta ayer parecía pertenecer al catálogo de las ficciones comienza a reclamar un lugar entre los problemas de orden ontológico. La teoría de la simulación no solo es interesante en tanto derivación filosófica de la ciencia ficción contemporánea, sino que interesa por encima de todo porque vuelve incierta o trae sobre la mesa incluso un debate tan antiguo como explorado, el de que el mundo percibido no coincide con el plano fundamental de lo real. Y justamente esa incertidumbre no trata solo de una gimnasia mental pasajera de nuestro tiempo. Se observa un cierto desplazamiento de las categorías que ayudaron a pensar durante siglos la relación apariencia-fundamento. Naturaleza, creación, sustancia y materia ya no monopolizan el centro del debate. Junto a ellas, o incluso en tensión con ellas, surgen otras nuevas características o categorías que están mucho más ligadas a la técnica contemporánea. Podemos pensar en los sistemas, el procesamiento, la información y, a fin de cuentas, en la simulación. Nick Bostrom es un filósofo sueco vinculado, entre otros temas, a la filosofía de la tecnología, el riesgo existencial y la reflexión sobre futuros posthumanos. En el año 2003 publicó el ensayo Are You Living in a Computer Simulation?, que es un texto que terminó por volver canónica la llamada Simulation Argument o argumento de la simulación. Allí no sostiene de manera directa que vivimos en una simulación, sino que si ciertas condiciones llegaran a cumplirse, esa posibilidad dejaría de ser implausible. El argumento, en su formulación más conocida, adopta la forma de una disyunción. Según Bostrom, al menos una de estas tres proposiciones debe ser verdadera. La primera es que las civilizaciones como la nuestra tienden a extinguirse antes de alcanzar un estadio posthumano. Segundo, si eso no se da, es que aún alcanzándolo, casi ninguna desarrolla en gran escala simulaciones de ancestros. Y la última alternativa, la última proposición, es que si no se da ninguna de esas, es que nosotros mismos vivimos en una de esas simulaciones. Lo interesante del planteo es la relación entre justamente estas tres alternativas y las consecuencias que se siguen si se concede la posibilidad técnica y civilizatoria de producir conciencias simuladas en número masivo. En esta hipótesis, la experiencia de realidad deja de funcionar como garantía suficiente de que eso es la realidad fundamental. Un mundo puede presentarse como estable, inteligible, históricamente denso, sin que por eso quede asegurado su carácter fundamental. Lo que el argumento de Bostrom vuelve problemático no es la consistencia del mundo vivido, sino la inferencia espontánea que identifica esa consistencia con el último nivel de lo que consideramos real. El filósofo David Chalmers interviene justamente en ese punto. Su tesis, que está desarrollada en el libro Reality Plus, consiste en afirmar que una realidad virtual puede ser una realidad genuina. No se trata, en su caso, de eliminar la diferencia entre lo físico y lo virtual, sino de discutir un presupuesto más básico, que la dependencia de una infraestructura más profunda volvería irreal todo lo que se sostiene sobre ella. Chalmers justamente niega esa conclusión. Un mundo simulado, para Chalmers, puede contener objetos, relaciones, causalidades, sujetos, memoria, conflicto. Puede, por lo tanto, constituir un dominio real para aquellos que lo habitan. Ese punto conviene retenerlo porque corrige una simplificación habitual en torno a este debate. Si el universo fuese una simulación, no se seguiría de allí que el dolor es ilusorio, o que la historia es una fantasía, o que la conciencia no existe. Muy por el contrario, se seguiría otra cosa, más compleja de asimilar, pero quizás filosóficamente más interesante, que la realidad vivida podría ser ontológicamente derivada sin dejar de ser real.
Hasta aquí, sin embargo, la hipótesis sigue atrapada en una imaginación propia de nuestro tiempo. Una vez impugnada la materia como nombre último de lo real, el fondo tiende a ser concebido con los rasgos de la técnica contemporánea. Allí donde una época vio providencia y otra vio mecanismo, la nuestra tiende a ver cómputo. El problema no es solo epistemológico ni tecnológico, sino más bien de orden histórico. Las metáforas con las que una cultura representa el sustrato último de lo real, aquello que constituye el fundamento ontológico de todo, pertenecen ellas mismas al horizonte de su época. Esto es muy interesante conectarlo con lo que hablamos en capítulos anteriores de Heidegger y el enframing. Pero bueno, en este sentido, está bueno traer a la discusión al filósofo Bernardo Kastrup, que de alguna manera intenta interrumpir esa continuidad. Su idea, su idealismo analítico, no niega que la realidad visible pueda derivarse de algo más profundo. Niega que ese paso siguiente deba consistir en sustituir la materia por una máquina o un sustrato computacional. Para Kastrup, lo fundamental no es el procesamiento o el cómputo, sino la conciencia misma. El mundo físico aparecería entonces como manifestación o excitación de una mente universal más amplia, no como producto de una infraestructura digital. La objeción tiene un alcance profundo. Incluso al abandonar el materialismo ingenuo, no estamos obligados a aceptar, sin cuestionar, una metafísica del cómputo. La discusión gana así una densidad que la hipótesis de simulación tomada en soledad no siempre alcanza a mostrar. Bostrom introduce una duda sobre el carácter fundamental del mundo experimentado. A su vez, David Chalmers impide que esa duda se resuelva en una devaluación de la experiencia. Por último, Kastrup obliga a reconsiderar el estatuto mismo del fundamento. Si no es materia, ¿por qué tendría que ser cómputo? La disputa ya no gira solo alrededor de la plausibilidad técnica de una simulación, sino alrededor de las formas contemporáneas de imaginar aquello que damos a llamar real. Ya no se trata solo de preguntarnos si vivimos o no en una simulación, sino de qué significa llamar real a una realidad. Ya no se trata de si existe una capa oculta detrás del mundo, sino de que con qué categorías podría pensarse esa capa sin recaer de inmediato en la mitología tecnológica del presente. Ya no se trata de si el universo pudo haber sido producido artificialmente, sino de qué relación mantiene nuestra experiencia con aquello que lo sostiene. Un agnóstico podría objetar que todo esto se aparta demasiado de la verificación. La objeción es entendible, pero es tan entendible como es cierto que la filosofía nunca trabajó solo con hechos observables, trabajó también con límites de inteligibilidad y con hipótesis que reorganizan el campo de lo pensable antes de volverse comprobables o refutables. Se puede construir una segunda objeción. Aun si la hipótesis fuese correcta, ¿qué cambiaría? Cambiaría la ontología, pero no necesariamente la experiencia. La dependencia respecto de un plano más fundamental no vuelve menos reales las pérdidas, los afectos, la temporalidad, la conciencia de finitud. David Chalmers tiene razón en ese punto. Una realidad derivada no por eso queda vacía de sentido. Lo que se modifica es la interpretación de su constitución, pero no el valor intrínseco de vivirla. La objeción más interesante, de todos modos, no recae sobre la teoría, sino sobre nosotros mismos. ¿Por qué esta hipótesis se volvió pensable precisamente ahora? ¿Por qué una época entera encuentra verosímil que el fundamento de lo real se parezca a sus propias tecnologías contemporáneas? Aquí la tecnología parece jugar un rol central y la teoría de la simulación se revela quizás no tanto como una respuesta, sino más bien como un síntoma. Dice algo del universo, si es que dice algo, pero dice mucho más sin duda de la civilización que empieza a traducir la existencia entera al lenguaje de sus máquinas de amor y gracia, como diría Richard Brautigan, que lo exploramos en profundidad en el capítulo número 2. Queda entonces esta conversación, y volviendo a los términos heideggerianos que utilizamos en capítulos anteriores, en una conversación encorsetada de tres actores: materia, simulación y conciencia. Y tal vez consista en advertir que el viejo problema metafísico de la relación entre aquello que es aparente y aquello que es fundamental ha cambiado de léxico, pero sin perder la esencia de lo conversado.
Lo que antes se formulaba en términos de esencia, fenómeno, sustancia o espíritu, comparece hoy bajo figuras distintas. En ese sentido, la novedad está quizás en el lenguaje y no necesariamente en la cuestión de fondo en sí misma. La teoría de la simulación no debería leerse como una curiosidad de nuestra realidad hipertecnológica. Pertenece más bien a la larga historia de las hipótesis que vuelve de alguna manera inestable la confianza en la evidencia inmediata. Su interés filosófico no depende de que llegue a probarse. Depende de que al formularse vuelve menos obvio que el mundo que habitamos sea también necesariamente el mundo último.